Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Ella, me alegra volverla a ver. No sé, ¿me están escuchando bien? Igualmente, Doc, igualmente. Listo, aquí veo personas muy conocidas, a Evelyn, al profesor Jorge Eliezer, a nuestro director territorial Norte de Santander, Luis Jaime, al profesor Carlos Jaime, y a cada uno de ustedes por esta invitación a reflexionar sobre el papel, sobre el tema de la politiquería, que como ya lo señalaba el profesor Jorge Eliezer, surge de una concepción propia de América Latina, inmersa en las lógicas de la política, el Estado, el gobierno y la administración pública. Voy a tratar, en primer lugar, de hablar desde un marco referencial para después ver algunos análisis en la práctica. ¿A qué llamaríamos el tema de politiquería entonces si no es esa palabra que implique clientelismo y lo demás? Hay que entenderla que en el argot popular, uno de los elementos centrales donde se entiende la politiquería es la apropiación, cooptación de los grupos políticos de la acción del Estado. Este es el punto de referencia sobre el cual quiero partir. Y aquí tenemos que analizar desde la lógica de la administración pública en lo que conlleva el concepto de cooptación del Estado por parte de grupos políticos, lo que también en la administración pública conocemos como la apropiación o privatización de lo público estatal, que no solo se da por los partidos políticos, sino por grupos, gremios, que es lo que el Banco Mundial llama asimetrías de poder. Primer marco referencial entonces es que tenemos una relación de poder entre grupos políticos y Estado, y hay una captura, cooptación de los grupos políticos del Estado en su accionar. A eso es lo que llamamos un ejercicio donde la politiquería influye, orienta la acción del Estado. Cooptación. Entonces vamos a analizarlo desde allá. Listo, para no confundirlo con otros conceptos. Pero también desde la lógica de la administración pública, desde el cual estamos hablando, tenemos que señalar lo siguiente. No es un problema propio de Colombia, ni de Norte de Santander, ni de Boyacá, ni de sus municipios. Es un problema propio de la racionalidad en la conceptualización de lo que es administración pública y de lo que es administración. Y lo voy a explicar. Uno de los aspectos más importantes de la discusión en administración pública en el siglo XIX y en el siglo XX fue la relación entre política y administración pública. ¿Cuál era el papel de la administración pública, o mejor, de la política en la administración pública? La visión europea, en cabeza de nuestro padre de la administración pública, Jans Bonnin, era que la política era la que orientaba la administración pública. Y eso fue lo que aprendimos nosotros. Aprendimos que la política es la esencia de la administración pública. Que entre política y administración pública no existe rivalidad y que se alimentan. Esa concepción no es una concepción universal. Por el contrario, la concepción norteamericana es una concepción que conlleva a que política y administración son distintas. La política
La política es un eje independiente de la administración pública. Recuérdese que el padre de esta concepción es una de las personas que más estudiamos nosotros aquí en la Escuela Superior de Administración Pública, Wilson Wheldon. Y este rechazo norteamericano a que los partidos políticos tuviesen injerencia sobre la administración pública viene desde la muerte de un presidente de Estados Unidos en manos de uno de esos que llamaban burócratas, porque el presidente le había prometido un cargo y como no le pudo dar el cargo, entonces lo mató. Quizás no murió en ese instante, pero consecuencia de la herida va a venir todo el tema de la muerte de un presidente de lo más reconocido en el siglo doctor Jacinto, disculpe, ¿se cerró el micrófono o no sé, es que no escuchamos? Disculpe. Perfecto. Gracias, sí, lo cerré aquí, sí. Lo que va a haber entonces es la concepción, en la concepción norteamericana va a haber ese rechazo histórico a que los partidos políticos tuviesen alguna injerencia en lo político, que es lo que se va a ver y lo que ustedes han leído en qué es la administración, el libro de Woodrow Wilson, que todo administrador público tiene que leer obligatoriamente como su Biblia. Política y administración pública es una relación entonces desde la concepción de donde nos paremos. Hoy nosotros lo hacemos desde la visión continental latina que hemos tenido de la escuela francesa. Y es que política y administración pública son inseparables. Pero ¿dónde está el problema entonces? Es más, nuestra propia constitución política concibe que la política es el eje que orienta la acción de la administración pública. Artículo 2 del decreto 1557 del 2005. O leamos la concepción que está en qué es el empleo en Colombia. El objetivo del empleo son dos. Ojo, el primero, cumplir los objetivos del Estado y el segundo, los planes de desarrollo. Todos aquellos quienes somos parte de la función pública tenemos el deber político de materializar una concepción política que nace de un programa de gobierno y que viene y camina hasta el plan de desarrollo y que se vuelve en la ruta de la administración pública. Así que por eso existen empleos de confianza y libre nombramiento y remoción, para que estos empleos de carácter directivo en su mayoría sean los que ejecuten dentro del gobierno la acción política. Así que cuando hablamos de la relación política y administración pública, desde la Escuela Superior de Administración Pública estamos hablando de una relación que hace parte de nuestra vida. Entonces, ¿dónde surge el problema? El problema surge cuando el partido o el movimiento político coopta la acción estatal para su interés y no bajo la visión liberal. Recuérdese que la visión liberal es una concepción del interés general del Estado. Y aunque hoy no podemos soñar con un Estado árbitro, si soñamos con un Estado que garantice el bienestar de su población a partir de una acción política. ¿Dónde sufrimos nosotros entonces? Nosotros somos la obra y la construcción de una Latinoamérica
que en el siglo XIX, en su etapa de emancipación, construyó un Estado al tamaño de lo de otros, no el nuestro, y convirtió el Estado y la política en el escenario por esencia y por antonomasia de la violencia. Convertimos a la administración pública en el botín de guerra. Por eso, ayer, hoy, la política tiene tanta injerencia dentro de la acción del Estado. No haya visto esta patria el primer amanecer en su emancipación, cuando ya, como lo demuestra la Constitución de Cúcuta, como lo demuestran las constituciones posteriores, la principal discusión estaba en la relación política-administración pública. Pero nosotros no tuvimos paz, sosiego, para entender esta relación política-administración pública, sino que a esa relación le agregamos las armas. Y cada vez que encontramos que el otro no tenía la razón, no dimos la pelea en la democracia, sino la dimos en la violencia y en la exclusión. Cooptar al Estado ha sido nuestra historia, muchachos. Por eso no se sorprendan de lo que hemos vivido. ¿Qué ha pasado entonces? Tenemos un problema muy complejo. Y ya quiero que, dadas estas razones históricas, pasar un poco, con todo el respeto como siempre lo hago, a hablar de un territorio en el cual estuve viviendo 2-3 meses, pero que me enseñó muchas cosas y que lo ponen a uno a pensar en muchas cosas. ¿Qué ha pasado en Colombia? En primer lugar, esa cooptación de los partidos políticos sobre la administración pública en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, se ha hecho a través de las armas. Y se ha hecho también a través de la criminalidad. Y ahí está uno de los grandes retos que tenemos que superar. La criminalidad orienta la acción de la administración pública y muchos de los partidos políticos prefirieron esos matrimonios criminales. Se casaron con parapolíticos, se casaron con narcotraficantes, se casaron con guerrilleros para asumir la administración pública. Así que cuando hablamos de politiquería y cooptación del Estado en Colombia, no es la misma de Chile, no es la misma de Argentina, es otra expresión distinta. La criminalidad terminó orientando la acción estatal en su ciclo administrativo, administrando la planeación, el presupuesto, la contratación y haciendo que la administración pública fuera simplemente otro instrumento de sus estrategias criminales en el territorio. Y eso nos hace ser diferentes a otros países, quizás en eso nos parecemos a los mexicanos. Y por eso voy a entrar a un tema que es conflictivo y por eso es tan complejo entender el concepto de la paz total que impulsa el actual presidente. Es compleja. Porque las relaciones entre partidos políticos, grupos criminales
y administración pública han convertido algunos territorios en una acción pública y han legalizado lo ilegal. No estoy diciendo cosas que no haya podido demostrar la Fiscalía, que no haya podido demostrar la Procuraduría. No estoy diciendo cosas secretas en este país. Estoy diciendo que en Colombia se han estudiado procesos de relaciones entre guerrilleros, políticos y administradores, narcotraficantes, políticos y administradores públicos. Es innegable que tenemos que darle la vuelta a esa situación, porque la politiquería nos ha llevado a este tema de la cooptación del Estado por grupos criminales. Eso no es nuevo en este país tampoco. Es una historia que abre fronteras desde el siglo XIX. Cooptar la acción del Estado. Tenemos que derrotar esa parte. ¿Cómo? Es una discusión política. Pero la política y la administración pública no pueden caminar separadamente. Yo le digo a mis muchachos para ir terminando, cuando entran a estudiar administración pública, dicen, no, es que a mí no me gusta la política. Le digo, si no les gusta la política, ¿qué vienen a estudiar administración pública? Tenemos que luchar por una ética en la administración pública. Es cierto. Tenemos que luchar porque la política sea otra construcción. Permítame 5 minutos para reflexionar sobre un tema que he encontrado en el caso del norte de Santander. Quiero hablar un poquito de Cúcuta y me van a disculpar, insisto, como siempre le digo, no lo hago para agredir, sino lo hago para reflexionar. La política, la politiquería vive de la pobreza de la gente. Allí donde hay una mayor apropiación clientelista de los bienes públicos, de grupos de intereses que expresan los partidos políticos, hay mayor pobreza. Yo quiero reflexionar un poco sobre lo que ocurre con Cúcuta. El 72.43% de la población en Sisbén 4 de Cúcuta es población 1, A1, A y B. Quisiera hacer un contraste, por ejemplo, con Bucaramanga, donde dice el 64%, es decir, 8 puntos menos. Mire este dato. Mientras que en Cúcuta, el 61.25%, es decir, 487.968 cucuteños o habitantes de Cúcuta están en Sisbén. En Bucaramanga es el 40%, 254.261. 21 puntos porcentuales por encima. Es mucho la diferencia para dos territorios que han tenido una historia común. Pero eso tiene que ver con también que la politiquería inunda, crece, florece allí donde la gente se acostumbra siempre a estirar la mano y a estar pidiendo. La politiquería toma más fuerza allí donde el tamán, la cerveza, el subsidio, y con todo el respeto lo digo, es más fuerte. La politiquería va en contravía de la creación empresarial, de la riqueza. La politiquería solo inunda de exclusión y pobreza a la gente, y aunque da alegrías por momentos, da tristezas para toda la vida. Cúcuta
Un habitante de Cúcuta per cápita para el 2021 genera 11.2 millones de pesos. Un habitante de Bucaramanga, 32.1 billón de pesos. 3 veces produce más un habitante de Bucaramanga que uno de Cúcuta. Pero el 64% de su gente anda subvencionada. Quisiera desplegar una serie de indicadores, por ejemplo, recursos propios de Cúcuta en inversión con el 4.86%, mientras las principales ciudades lo hacen sobre el 20, 25 y 30. Es decir, no generamos riqueza. Yo simplemente los invito a que miremos que la construcción cultural, política, económica, donde hunde raíces la politiquería, condena a su gente a la pobreza y a que las instituciones sean ineficientes, porque se sobreponen los intereses clientelares, se sobreponen los intereses de un partido a la racionalidad de generar valor público de una institución. Eso tenemos que analizarlo desde la Escuela Superior de Administración Pública. Permítame despedirme de ustedes, agradecerles y la verdad muchas gracias por haberme escuchado desde Tunja, capital del departamento de Boyacá. Mil gracias.